grabar en la nube porque no tengo más espacio. Bien, entonces vuelvo a repetir, estamos con los compañeros, mis compañeros del Departamento de Física, la profesora Ana Paula Corrales, Isabel Viera, Washington Meneses, Jorge Rodríguez, que no lo veo, pero que puede estar, o estaba dando su clase ahora en este momento, y yo también pertenezco al departamento, Patricia Nizarala, como les dije hoy. Bien, vuelvo entonces al proyecto de ciudadanía y a las mujeres. No ha sido fácil llegar al día que estamos hoy, ¿no? Las mujeres, que estamos trabajando, que estamos gestionando, que somos docentes, que somos profesoras, que hay médicas, dentistas, psicólogas, en fin, que policías, estadísticas, científicas, ¿no? La mujer a lo largo de la historia ha pasado por momentos donde ha sido sumamente discriminada. Es así que recién en el año 1928, en Canadá, se cambia la constitución y la mujer pasa a ser una persona. Porque hasta ese entonces la mujer creía ser una persona, pero para la Constitución de Canadá no lo era. Bien, y yo quiero hacer referencia que nosotros en Uruguay tenemos un escritor que falleció en el año 2015 y que 2 semanas después de su fallecimiento se publica un libro que se llama Mujeres, y el escritor a que hago referencia es Eduardo Galeano, el mismo escritor que escribió Las venas abiertas de América Latina. Capaz que Gabriela ya escuchó ese libro, lo leyó, que es un libro que relata la historia de nuestra América Latina. Pero la mujer, en parte, ha sido retratada, ha sido pintada, ha sido escrita, ¿verdad?, por grandes poetas. Por ejemplo, si nos referimos a la pintura más vista en el mundo es la pintura de una mujer, que está en el museo más importante de arte, que es la Gioconda. La Mona Lisa, ¿verdad?, de Leonardo da Vinci. Es una mujer la que nos convoca a ir al Louvre, por ejemplo, ¿no? Y es la mujer la que nos convoca a leer también a Eduardo Galeano o a escuchar diversas músicas que hablan y enaltecen a la mujer, como hay otras músicas que no. Pero entonces nos vamos a quedar con Galeano. Galeano lo que hace es un recorrido histórico, y está muy bueno leer este libro, de todo lo que ha sufrido y padecido las mujeres para llegar hasta lo que somos hoy en día, y nos da la perspectiva de cuánto más tenemos que luchar para poder llegar a ser parte de realmente y efectivamente desde el 50% de la población humana, ¿verdad? Y tener derechos iguales. No somos iguales, pero sí merecemos tener derechos iguales a los hombres. Entonces, para llegar a lo que somos hoy en día, nosotros pasamos por una historia muy triste, como les contaba lo de Canadá, y dice Galeano que en ese recorrido histórico las mujeres fueron maltratadas, humilladas, cercenadas de sus derechos, vendidas, mutiladas, ahorcadas, quemadas, ¿verdad? Mujeres que fueron llevadas a la Inquisición por luchar por su derecho. Entonces, estas mujeres tenían sus derechos vedados, los derechos civiles. Nosotros no votamos. En Uruguay votamos a partir del año 1905. Recién en el siglo XX se nos da el derecho de votar. Pero si nos remontamos a la época de Napoleón, cuando se establecen los derechos de los ciudadanos, se establecen los derechos de ciudadanos masculinos, de los hombres. Las mujeres no tienen derechos, como los niños, como los animales, y como dice también la historia, los débiles mentales, que hoy no podemos trabajar ni tratar así, ni usar estos términos, ¿verdad? Pero es así como se trataba. Bien, entonces, quería dejarles estos fragmentos, y el libro que relata breves fragmentos, que hace un poco de una mezcla de histórica y personal y concepciones de la época, parte desde Aristóteles, que nosotros en física siempre hacemos un raconto histórico, y partimos de Aristóteles, ¿no? Y él dice que la mujer es no completa. ¿Por qué es no completa? Porque le falta algo que los hombres tienen. ¿Y qué es lo que le falta a la mujer? El alma. No es otra cosa. Lo que le falta a la mujer, para Aristóteles, es el alma. Imagínense de dónde partimos nosotros. Después hace un recorrido por las Marías, por María, la madre de Jesús, que fue concebida por otra mujer, que su concepción fue desde la virginidad, pasando por la María Magdalena, la María que está pintada que está a los pies de la cruz del Jesús del Madero, que ustedes tienen un cantante brasilero que cantó junto a Juan Manuel Serrat, el Jesús del Madero, y esta es María Magdalena la que está a los pies de Jesús. Y hace todo un recorrido y pasa por Teresa la peregrina, Teresa la de España y Portugal, que abre muchos conventos,
y después surgen los teresianos, no sé si sabemos de la historia de Teresa, pero Teresa fue una mujer emancipada, católica, abrió estos conventos, pero Teresa de alguna manera lo que hizo fue empoderar a las mujeres, a las monjas. Entonces le dio la potestad de que ellas enseñaran, que enseñaran desde sus conventos, ¿no? ¿Y qué pasó con Teresa? Y bueno, el mismo destino de las mujeres anteriores, ¿no? Las que se creían empoderadas o podían empoderar, terminan siempre o en la guillotina, o quemadas, como Juana de Arco, ¿verdad?, a sus 19 años, o mutiladas, como el caso de Teresa. Teresa terminó mutilada con brazos y pies por otras partes. Por suerte, hoy en día, la mayor parte de nosotras dista de esa realidad, pero sabemos que estamos en una lucha permanente porque siguen los femicidios, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer desde la formación, por eso me tomé estos minutos, es concientizarnos, concientizar a nuestros estudiantes de que nosotras las mujeres tenemos que tener las mismas condiciones que tienen los hombres y debemos ser tratadas como seres humanos de igual forma. Que no pertenecemos a nadie, pertenecemos a nosotras mismas, ¿cierto? En Uruguay estamos padeciendo, como en Brasil, a cotidiano de estas situaciones, ¿verdad? Y quería, para poder terminar un poquitito y para darle lugar realmente a lo que es la ponencia, decir que también las mujeres son cantadas, y hay un cantautor que a mí me fascina mucho, que tiene un álbum que se llama Mujeres, y él es Silvio Rodríguez, cubano, un cantautor cubano, donde ahí tiene una canción que dice que me ha estremecido la mujer que empina a sus hijos, hacia la estrella aquella de otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido a los hijos, para enterrarlos debajo de su corazón. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego y mujeres de nieve. Yo creo que esto dice mucho, ¿no? Mucho de nosotras, como madre, pero como guerreras, las que somos de nieve, pero las que somos de fuego también. Y en otra canción mítica de él, que se llama Eva, que le canta a la mujer del siglo XXI le canta, dice que Eva deja de ser costilla de Adán, ¿no? Eva no intenta vestir de tul, o sea, no intenta casarse de blanco. Eva no cree en el príncipe azul, Eva cree en el hombre en condiciones de igualdad. Ella no inventa falsos papeles, ella es lo que es. Es el fruto de su vientre, es suyo, Se ubican por con ahí padre así o que sin siga la él. cámara. Eva se enfrenta al qué dirán, firme al timón como Acá buen están. capitán. Y Eva encoge de hombros a Adán. Para decirle a Gabriela, encoger de hombros es hacer este gesto. Y bueno, si te sirve bien, y si no, también. Pero, en definitiva, lo importante es caminar todos juntos, ¿verdad? Hombres, mujeres, géneros, transgéneros, en fin, que todos tengamos y brindemos por las mismas condiciones. Y le doy paso a Ana Paula para que presente. Y hoy vamos a hablar de las mujeres de ciencias, ¿no? O sea, por suerte estamos en el siglo XXI y podemos hacer esto. Así que, Gabriela, de nuevo, muchas gracias a todos. Le paso entonces a los compañeros para que sigan con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Hola, buenos días a todos, muy bienvenidos. Esta es una actividad que está en el marco de un proyecto organizado por el Departamento de Física, denominado Tertulias de Física, en donde ya hemos contado con la participación de otros divulgadores científicos. En el día de hoy tenemos esta tertulia con la doctora brasileña Gabriela Bailas, licenciada en Física de la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, y por la Universidad de Coimbra, Portugal. Hizo maestría en Física en la Universidad Federal de Pelotas, doctora en Física por la Universidad Clermont-Auvergne, Francia. Su primer postdoctorado en Física Teórica de Partículas fue realizada en el KEC, Organización de Investigación de Aceleradores de Alta Energía, Japón. Actualmente está realizando su segundo postdoctorado en la Universidad de Tsukuba, en el ámbito de Machine Learning e Inteligencia Artificial, también en Japón. Gabriela, conocida como Bibi, es youtuber y divulgadora científica, cuenta con más de 15.000 suscriptores en su canal en YouTube, Física y Afins, y 30.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Empezamos el tema de hoy entonces, mujeres en la ciencia, recordando a los participantes que pueden dejar en el chat sus comentarios y preguntas, y luego al final de la charla también pondremos allí un link para que tengan acceso a un formulario que lo completarán aquellos que deseen el certificado. Esperamos que disfruten del conversatorio y le damos la palabra a Gabriela, que está en Japón.
Bueno, gracias por la presentación. Yo voy a hablar en español, pero estoy un poquito nerviosa porque hace tiempo que no hablo nada en español. Entonces, yo he hecho mis slides en inglés, que creo que si todas las personas más o menos de aquí de Brasil o de Uruguay pueden entender, o la gente que esté en otros países también. Quiero agradecer por la invitación de hablar de un tema que me gusta mucho, que son las mujeres en la ciencia. Quizá algunas palabras no voy a saber hablar en español, así que si no sé, alguien me ayuda. Yo he preparado una charla para tratar del tema de la problemática de las mujeres en el enfoque será la física, porque como la escuela y la charla son para las personas que son o que van a empezar su carrera como profesores de física. Entonces, y yo soy física, entonces mi enfoque es en esa área. Y entonces también voy a discutir un poquito los números de las mujeres que se han graduado que han obtenido su doctorado en las carreras de STEAM, que son como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y entonces también vamos a hablar como, por ejemplo, qué es lo que la gente dice sobre por qué no hay muchas mujeres en la ciencia. Tiene alguien con el micrófono, ¿no? No sé. Bueno, creo que todas las personas tienen que cerrar los micrófonos, ¿no? ¿No? Disculpen, pedimos que todos cierren el micrófono, por favor, gracias. Sí, bueno, entonces yo he separado los slides para discutir la problemática de las mujeres no haber muchas mujeres en la ciencia, también por qué no hay muchas mujeres en las ciencias y algunas cosas que podemos hacer para que más mujeres empiecen las ciencias. Entonces, cuando Patricia estaba hablando, yo he ido a coger mis libros todos que son de mujeres en la ciencia. Entonces, es como de unos años para acá, creo que las personas han empezado a hablar más de que no hay mujeres en las ciencias. Y no hay mujeres en las ciencias y no hay mujeres en los libros, porque creo que una pregunta inicial que yo podría hacer es como, si yo pregunto a alguien si pudiera decirme como 5 físicos hombres, creo que toda la gente va a saber hablar 5 físicos hombres así muy fácil. Pero si yo pregunto, ¿puedes decirme como 5 mujeres que han hecho algo importante en la física o en la ciencia en general? Creo que nadie sabe decir, quizá Marie Curie, pero porque es así como muy, muy famosa. Y aquí tengo como 5 libros solo de mujeres que han hecho cosas importantes en la ciencia y seguro que no están todas las mujeres aquí en ese libro. Y entonces uno de mis libros es este, que son como solo mujeres de Brasil que han hecho revolución en Brasil y han hecho cosas importantes. Entonces, por una parte es bueno que la gente esté haciendo estos libros, pero por otra es como, ¿por qué hay que hacerse libros que hablen de mujeres en la ciencia? Porque la gente no sabe ya lo que las mujeres han hecho en la ciencia. Entonces, como voy a compartir la pantalla para hablar mi presentación, pero si tenéis preguntas, no sé si voy a poder ver el chat, porque quizá toda mi pantalla va así a hacerse grande, pero puede alguien abrir el micrófono y no hay problema en el medio de la presentación también. Yo he dejado en el chat 2 enlaces también que voy a hablar después de mi presentación, por si alguien ya quiere mirar. Y entonces, tiene un mensaje que yo no puedo compartir la pantalla porque el host no me deja. Entonces solo para... ¿Sí? Bueno, dale. Aquí. Creo que la gente está mirando mi pantalla, el PDF, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el título que yo he dado a mi presentación se llama ¿Por qué hay pocas mujeres en la física? Algunas estadísticas y discusiones, porque obviamente aquí no hay todas las estadísticas y tampoco todas las discusiones, pero voy a intentar hablar un poco de cada cosa, sí. Entonces,
hay un problema, como yo he dicho, que son como que no hay mujeres que hacen ciencia, no hay mujeres que trabajen en la ciencia como un número muy grande. Entonces, es verdad que en los últimos años muchas mujeres han empezado la carrera o han graduado, tenido su PhD o maestría en la carrera de física, pero el average, la media de las mujeres son como 20% de mujeres que hacen física. Es un número muy bajo comparado al 80% de los hombres. Entonces, en los últimos 20 años, ese número ha crecido, pero no ha crecido significativamente y es como un poco estagnado, como que ha crecido y después los últimos años se mantiene así como muy similar. Vamos a ver en los plots, en los próximos slides. Y entonces es importante discutir y entender por qué hay ese problema y también entender que hay ese problema, porque mucha gente no sabe, mucha gente no entiende que hay un problema de no haber mujeres haciendo física. Entonces, aquí mis estadísticas, todas esas son de Estados Unidos, de American Institute of Physics. Después también he separado unas estadísticas de Uruguay y de Brasil. Entonces, todas las referencias están en el final y el PDF le puedo enviar a todos también. Entonces, ese plot, creo que está muy pequeño o si se ve bien, no sé, si no le puedo poner así. Entonces, aquí tenemos desde los años 20 en Estados Unidos hasta el 2016. Y si podemos mirar aquí, son todos los campos de STEAM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Aquí son como Physical Science, como física más aplicada y solo física. Entonces aquí es como muy claro que hay una proporción de mujeres en las carreras científicas, como casi un 50% si miramos todos los campos, ¿no? Como dije, ciencia, tecnología. Luego vamos a ver como con detalles. Pero en física hay como un 20%. Como no hay un número muy significativo de mujeres haciendo física. Entonces, otro punto importante que yo quiero enseñar en ese plot es que si miramos en esa área como de los años 40, entre 40 y 50, específicamente más como el 45, hay como un pico muy grande de mujeres haciendo física o haciendo ciencia, y eso es la Segunda Guerra. Entonces, cuando los hombres estaban en la guerra luchando, las mujeres como tenían espacio para hacer algo, para hacer ciencia, para hacer física, pero si miramos en el plot, así como la guerra se acaba, las mujeres también dejan de hacer carrera en la ciencia. Y eso es un dato importante porque mucha gente tampoco se da cuenta o piensa que el periodo histórico y el contexto histórico es muy importante para las mujeres entrarem en la carrera científica o no. Entonces aquí tenemos la Segunda Guerra y después también hay un aumento de mujeres en la física porque en los años 80, 90 hubo más investimento en ciencia. También hay el punto que las universidades empezaron a mirar el problema y a hacer cosas para intentar cambiar la situación y todo eso afecta para que más mujeres entren en la ciencia. Entonces aquí tenemos un plot también con el número de doctorados en física desde los años 70, 72. Entonces aquí es el total, hombres y mujeres, que han obtenido su doctorado en física, y aquí solo las mujeres. Entonces, si ves, hay como muchísima gente, ese es el número exacto. Entonces, hay como 2,000 personas que han obtenido su doctorado en física en 2017, pero como menos de 400 mujeres. Entonces, ese es un número muy significativo que quiere decir como que 18% son mujeres que están obteniendo su doctorado en física. El número de doctorados en física ya no es un número muy grande,
pero mujeres es un número aún menor. Aquí es otro plot que yo creo que es como muy interesante, que son como todas las carreras de STEAM, como yo dije, Science, Technology, Engineer en Mathematics. Entonces aquí tenemos la carrera con más mujeres, biología. Y eso es como algo casi que intuitivo, porque muchas personas pueden pensar directamente que biología así es como para mujeres, ¿no? Como, ay, biología, algo más relacionado a la salud, algo así. Después tenemos aquí como química, también hay muchas mujeres. Y después tenemos física como el último, uno de los últimos junto con ingeniería. Y tenemos, ese dato es muy interesante de Computer Science, que si miras el plot, el 94 tenía casi un 40% de mujeres haciendo Computer Science, y ese número va así como un decréscimo, y como en los años 2000 como hay una queda muy abrupta, y él va en 2009 al 2016 uno de los más bajos. Entonces hay como algunas explicaciones por qué hay ese decréscimo. Entonces hay muchas, pero las posibles que me parecen así como más importantes de comentar son, primero, cuando los ordenadores, ¿no? Las computadoras surgieron, era como algo más de mujer, como que no, la gente pensaba que las computadoras no iban a hacer nada muy importante. Entonces, también tenía mucho la cosa de datilografía, el typing. Entonces, las mujeres eran las responsables. Y después, conforme el tiempo va pasando, los hombres se van llegando más a los computadores también. Cuando surgieron los desktops, los computadores de mesa, las publicidades todas eran como padres y sus hijos. Entonces todo eso va como alejando los ordenadores de las mujeres. Y también el punto cuando la gente se da cuenta que los ordenadores sí son importantes, y entonces ya hay una queda muy abrupta y las mujeres ya dejan de hacer la carrera más de Computer Science. Aquí son los doctorados ganados por mujeres desde el 81 hasta el 2016. También aquí tenemos que biología es como casi un 55% de mujeres, en cuanto física tiene un 20%. Y todas esas características de biología, tener más mujeres, química, son todos como estereotipos, como, ingeniería es un curso más de hombres, física o una carrera científica más dura no, es una cosa muy femenina. Hay mucha relación entre el que es el femenino y una carrera. La gente tiene mucho esa idea de que la carrera de cientista tiene algo que ver con tu ser una mujer o un hombre. Eso también vamos a hablar un poquito más para frente. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay pocas mujeres en la física? Entonces hay gente que dice sencillamente que las mujeres no están biológicamente diseñadas para hacer ciencia. Y esa es una cosa que no es verdad. Hay incluso muchos trabajos científicos que demuestran que las mujeres, así como los hombres, están diseñadas para hacer ciencia, que hay sí algunas pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, pero eso no afecta la carrera científica. También hay otro punto, que las niñas tienen interés en las carreras científicas, pero cuando ellas van creciendo, ese sentimiento de la ciencia va disminuyendo hasta que básicamente se acaba. Entonces, hay algunas fuentes que indican que el 74% de niñas de high school, como del, no sé, high school, ensino medio, es como quieren hacer ciencia, pero con el tiempo van dejando de su deseo.
También hay otro estudio publicado en el 2008, todos están en las referencias, que demuestra que las mujeres, dependiendo del país donde viven, tienen más o menos interés científico. O sea, en países como del norte europeo, que no hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres, las mujeres demuestran más interés científico, en cuanto a otros países donde el machismo es muy grande, las mujeres no demuestran ese mismo interés. También hay la idea de la combinación de las características del país, que las mujeres tienen como, son más motivadas a hacer ciencia o no, entonces van a demostrar más interés científico también. Después tenemos una otra investigación de Microsoft que me pareció muy interesante. También, si alguien quiere, dejarle enlace aquí en el slide, pero solo buscar Microsoft Growth y STEAM es fácil de encontrar. Entonces, ese plot demuestra el siguiente. Aquí tenemos niñas pequeñas de la escuela fundamental, como las niñas mayores de high school y mujeres jóvenes. Entonces aquí, esa línea dice, yo sé cómo seguir la carrera científica. Entonces, si miras cuando eres una niña, te sientes en tu interior que sí lo sabes, y conforme llegas al high school hay como un decréscimo muy grande, como que ya no sé hacer ciencia. Ese otro es como te sientes poderosa haciendo ciencia. Entonces, cuando una niña o una mujer joven hace ciencia, uno puede ver que se siente más poderosa haciendo eso, se siente fuerte. Y esa otra línea es, pienso que programación, coding, es para mí. Eso me dejó un poco impactada cuando he visto por primera vez, porque desde las niñas ya no sienten que son buenas programando. O sea, ¿te acuerdas del plot de Computer Science? Que hay como un decréscimo muy grande, y eso es lo que pasa. Las niñas no sienten que hacer programación es para ellas, las mujeres no sienten, y eso quiere decir que estamos haciendo algo muy mal. Si una niña ya no siente la motivación o no sabe cómo hacer un código, piensa que no lo sabe, ya tiene una cosa muy mal. Entonces, el próximo es como que el bias social, la idea que tenemos en la cabeza puede sí afectar el progreso o afectar esa entrada de las niñas en la universidad. Entonces, algunas investigaciones, algunas conclusiones demuestran que las personas, la sociedad en general, ve las carreras de STEM como algo masculino, como algo para hombres. Entonces hay ese estereotipo. También la sociedad ve que las mujeres en ciencia y ingeniería no son tan competentes como un hombre. La gente tiene la idea de que si eres un hombre, va a hacer un trabajo de ingeniería de forma mejor que una mujer. Esa es una idea que la gente tiene en la cabeza, que por supuesto no es algo verdadero. Entonces, todos esos estereotipos afectan directamente la motivación y el emocional de las mujeres que desean seguir en esa carrera. Y como resultado de todo eso, vemos que cada vez menos mujeres desean hacer esa carrera científica en física, ingeniería o lo que sea. Entonces, esos estereotipos también muchas veces dejan a las mujeres isoladas, o las mujeres que sienten que el ambiente de trabajo es como hostil, no es un ambiente de trabajo así como que la incluye en esto. También otro problema que bueno, mis libros demuestran es la falta de un modelo, la falta de alguien que tú puedes inspirarte o que piensas, bueno, si esa mujer está ahí haciendo eso, quiere decir que yo también puedo hacer.
Porque si una persona no ve a alguien haciendo algo, alguien parecido haciendo algo que ella desea, ella piensa, bueno, yo no puedo porque no hay nadie que haga eso. Entonces muchas niñas, por no ver a nadie haciendo algo que ellas piensan que les gusta, dejan esa idea y van a hacer otra cosa. Entonces, todos esos estereotipos y los bias pueden afectar directamente una mujer y una cientista en su carrera. Entonces la pregunta es, bueno, si no hay muchas mujeres, si es muy difícil, ¿puede que una mujer se torne un miembro en la universidad después de conseguir su doctorado, hacer su postdoctorado? Entonces la respuesta es sí. Hay mujeres que son profesores en la universidad, investigadores, pero el número aún es muy bajo. Entonces aquí tenemos como unas estadísticas del 2002 al 2014 de los Estados Unidos. Entonces tenemos apenas 10% de mujeres que son profesoras, full professor, o sea, el nivel más alto en los Estados Unidos. Después tenemos un 18% como profesores asociados y bueno, el número crece cuando el poder disminuye, ¿no? Entonces también podemos ver que del 2002 al 2014 más mujeres son full professors. Entonces, 2002 teníamos un 5% de mujeres en el top de los profesores en Estados Unidos. 2014, el doble, 10%. Eso es bueno, pero aún no es lo que nos gustaría. Entonces, ¿por qué la pregunta puede ser, ¿por qué la presencia ha crecido del 2002 al 2014? Entonces, hay muchas respuestas para eso. Entonces, aquí también he seleccionado algunas respuestas posibles de explicaciones. Algunas investigaciones demuestran que los departamentos de física percibieron el problema de que no había muchas mujeres y entonces hicieron programas, hicieron cosas para que las mujeres deseasen seguir en su carrera y subir en la carrera también. Entonces, el 2003, 14% de los doctorados de física eran para mujeres y el 20% de las ofertas fueron para mujeres. Son como ese tipo de programa o de iniciativa que ayudan a las mujeres a seguir, ¿no? en su carrera científica. Después, aquí también tiene un dato importante que un survey, como un seguimiento del 2011, demuestra que muchos hombres están dejando la carrera académica para seguir en la industria, para trabajar en industria o en análisis de datos y otras cosas y dejan el ambiente de la universidad, por eso el número de mujeres crece. Entonces es un comportamiento similar de lo que yo discutí antes de la Segunda Guerra. O sea, los hombres salen de ese ambiente, se queda vacío y las mujeres entran en ese ambiente de la universidad. Aquí también tiene una estadística interesante sobre las minorías de entre los profesores de la universidad. Tenemos entonces el 2014 un 10% de mujeres como full professors, pero dentro de ese 10% tenemos aquí, en esa estadística específica, tenemos la cuestión de las minorías, entonces las mujeres blancas, asiáticas, hispánicas y mujeres americano-africanas, African American, en Estados Unidos. Entonces, si uno mira, las mujeres hispánicas y africanas son el menor porcentaje. Las mujeres blancas tienen un porcentaje mucho mayor, mucho más grande, y las mujeres asiáticas, y después aquí pequeñito, esos números es exactamente el número de mujeres en el PhD. Tenemos aquí 2016, 14 mujeres africanas y 33 hispánicas.
Entonces, el enfoque no es necesariamente las minorías, sino las mujeres, pero es importante que uno sepa que dentro de la minoría de las mujeres hay una otra minoría que son las mujeres africanas, negras, hispánicas, dependiendo del país donde están, o asiáticas, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos. Y aquí viene un otro punto importante, que es lo que llamamos como, hay dos nombres para el mismo efecto, que uno es leak pipeline, como el cano vasando, no sé si en español se dice así, pero bueno, como que tenemos así la tubería, ¿no? Una tubería vasando el agua. Y también scissor effect, el efecto tijera. Entonces, si uno mira el 2014, como yo dije, si tú tienes una mujer en un nivel más bajo, tú tienes un número mucho más grande. Entonces, aquí tienes el 20% de other ranks, como que no son profesoras, están haciendo otro trabajo. Y cuando vamos subiendo al nivel del full professor, tenemos 10% de las mujeres haciendo su trabajo. Entonces, eso quiere decir que cuando una mujer va subiendo en su carrera, ella va siendo como cortada o va saliendo por la tubería. Entonces, por eso el nombre de ese es The Leak Pipeline. No apenas en los miembros de la facultad, sino también el doctorado, eso de la graduación, la maestría para el doctorado. Si uno mira, tenemos el 2014 1,000 mujeres que se obtuvieron su bachillerato, no sé, su graduación en física. Después tenemos 400 en maestría y 300 en doctorado. Entonces, ese efecto de la tijera, el scissor effect, no pasa solamente dentro de la universidad cuando ya eres una profesora, sino desde que empiezas la graduación, eso va pasando, y entonces pocas mujeres empiezan la carrera de física y mucho menos mujeres se van a acabar su doctorado. Entonces, ese data es de la Fundación Nacional de Ciencia Americana. Bueno, aquí también he dicho del pipeline. Entonces, hay los obstáculos en la carrera científica. Lo efecto tijera, que yo dije que es cuando la mujer va siendo cortada a lo largo de su formación. Y los obstáculos son invisibles. No hay una prohibición legal en el código de leyes que diga mujeres no pueden entrar en la universidad. Eso no hay. Hoy en día no hay. Antiguamente sí lo había, pero hoy en día no. Pero esos obstáculos son invisibles. Quiere decir, no son como en la ley, pero están presentes en nuestro diario. Entonces tenemos muchos. De hecho, aquí he separado algunos también, los más importantes. Tenemos la baja representatividad de las mujeres en la carrera avanzada y en posiciones de prestigio, y eso es llamado exclusión vertical. Entonces, es uno de los efectos, los obstáculos que las mujeres van a enfrentar. El otro obstáculo es que no tenemos la representación de las mujeres en las áreas del conocimiento, como ingeniería, no solo dentro de las posiciones de prestigio, ¿no? Sino dentro de la carrera. Entonces, eso se llama exclusión horizontal. Después hay un otro efecto que se llama el glass ceiling, el tejado de vitrio. Entonces, eso quiere decir que cuando las mujeres van subiendo, hay como un vitrio que no lo vemos, pero es un obstáculo que existe en la carrera. Y después tenemos el laberinto de cristal, que también es el mismo, que a lo largo de la carrera científica
tenemos muchos obstáculos como no conseguir la progresión, no conseguir cambiarme a profesor, full professor, mismo que yo tenga muchas publicaciones, una carrera buena, tenga proyectos, muchas cosas pasan a lo largo de una carrera de una mujer y eso se llama el laberinto de cristal. Todos esos obstáculos son invisibles, pero sí lo existen y tenemos que estar conscientes de que eso pasa en la carrera científica. Eso también es ese otro dado es muy importante porque demuestra cómo los científicos se sienten frente a las cosas de la carrera. Entonces aquí hay unos ejemplos, no voy a hablar todos, pero por ejemplo, oportunidades de carrera y las diferencias de género. Entonces, si uno mira aquí las oportunidades en una carrera científica, entonces una charla como invitado, dar un seminario, una charla como invitado, agir como un gerente o organizar o liderar, edición de journal, todas esas cosas los hombres se sienten mucho más invitados o se sienten que ellos sí son invitados para la charla, para edición de un journal, tener suficiente dinero para proyectos, tener suficiente equipamiento. Los hombres también se sienten más, que tienen todo eso. También supervisión de estudiantes de graduación. Los hombres también se sienten tener más. Tener suficiente espacio del laboratorio, tener suficiente empleados. Todo eso los hombres se sienten como que tienen más que las mujeres. Y eso fue un cuestionario que fue hecho para muchos investigadores en Estados Unidos. Y entonces tiene un otro punto curioso, que quizá para mucha gente, como para mí, no es una sorpresa, pero entonces tenemos las diferencias de género en compromisos de familia. Entonces, cambiar de trabajo o de localidad de trabajo por su marido, quitar de una posición de trabajo por el marido, tener una pausa, un break en su carrera de razones familiares, muchas cosas relacionadas a familia, todas las mujeres sí aceptarían. Entonces tenemos aquí que las mujeres tienen, además de su trabajo en la academia, tienen un sentido muy grande de familia y de que cambiarían muchas cosas en su carrera por su familia y los hombres no. Entonces, todas esas diferencias demuestran la problemática de ser una mujer en la carrera académica. También en esa fuente que estoy hablando de la American Institute of Physics, aquí tiene como el enlace, pero tiene mucho más estadística que uno puede ver así con muchísimo detalle. Aquí yo he separado apenas algunas. Entonces vamos a hablar de Uruguay. Entonces aquí la profesora Ana Paula me ha enviado una fuente de los datos en Uruguay. Entonces si alguien tiene interés, el paper se llama Mujeres en Física en Uruguay, la situación actual y perspectivas. Entonces también tenemos una situación muy parecida con la de los Estados Unidos. En mi otra charla que he hecho, una charla muy similar en Japón, había presentado los datos de Japón y los datos de Japón son igual de Estados Unidos y de Uruguay. Entonces, siempre esa idea de que las mujeres no están presentes en la área científica, en la física, pasa en básicamente todos los países. Entonces, aquí tenemos en Uruguay estas informaciones que yo estoy enseñando de Uruguay, todas están en ese paper. Entonces yo simplemente he separado las partes del paper para discutir aquí para los estudiantes de Uruguay. Entonces, según el paper, en Uruguay solo hay una universidad pública que se llama de Universidad de la República y en
entonces, más o menos por año, 100 estudiantes entran para hacer física y 35% de esos 100 estudiantes son mujeres. Entonces aquí tenemos el porcentaje de hombres y mujeres en física en Uruguay. Entonces uno puede ver que la diferencia gigante entre hombres y mujeres en la graduación, después la maestría y el doctorado. Y una cosa importante también de percibir es que en general muchas mujeres mantienen también la constancia, como, yo he acabado mi máster y hice mi doctorado. Entonces en ese plot podemos ver que la mayoría de las mujeres en Uruguay que decidieron para hacer una maestría también hicieron el doctorado y tiene un poquitico más que yo pienso que tal vez sea alguna mujer que hizo una carrera de otra área y decidió hacer su doctorado en física, entonces hay como una diferencia en el porcentaje. Después también el paper ha discutido las posiciones académicas en Uruguay. Y entonces hay en Uruguay diferentes niveles, como nivel 1, 2, 3. Es un poquito diferente de Brasil, pero creo que la gente de Uruguay que está mirando va a saber sobre eso mejor que yo. Pero también podemos ver aquí que el nivel 3 es el nivel más alto de una posición académica en Uruguay y también no hay mujer, no hay ninguna mujer. Entonces yo he incluso salientado aquí el facto de que si uno mira, hay el efecto tijera, claro, en Uruguay, en las posiciones académicas, entonces el nivel de entrada hay como mucho más mujeres y después los otros niveles, hasta que el 3 no hay ninguna mujer. Entonces algo también pasa en Uruguay que las mujeres no llegan al nivel máximo de profesora, investigadora dentro de una universidad. Entonces, es importante que en el país uno se dé cuenta de las cosas que pasan y intentar cambiar la situación, hacer como proyectos, iniciativas, movimientos para que las mujeres entren más en la física. También uno, en el paper de Uruguay, hay como también la cuestión que en Brasil pasa el mismo, del papel, del rol de las mujeres en la sociedad. Que la gran mayoría de las personas ve a una mujer como la madre, la ama de casa, la que trabaja, que no trabaja en ingeniería o no trabaja en física. Entonces, otro dato importante en el paper es la edad de un profesor en la academia en Uruguay. Entonces, tiene profesor asistente, profesor asociado y full professor, como en los Estados Unidos. Solo hay mujeres aquí en profesor asistente y uno ve que la mujer también después de los 50. O sea, también el problema de la edad, todo el tiempo, todos los años que una mujer lleva para conseguir llegar a un nivel de posición académica. Entonces, hay muchas ideas, muchas iniciativas para cambiar esa situación. Entonces, hay cosas que uno puede hacer, como por ejemplo, afecta mucho el periodo de maternidad pagado, también muchas veces aumentar, ¿no? Extender ese periodo de maternidad. También entender que no solo la mujer tiene que estar en la casa con los hijos, que el padre también tiene que hacer su trabajo. La responsabilidad es de los dos. También muchas veces todos los comités que van a dar dinero de proyectos son hechos por hombres, no hay ninguna mujer. Entonces todo esto afecta el trabajo de una mujer en la ciencia. Aquí hay algunas recomendaciones que me parecen muy buenas de la JSAP, que
Sociedad Japonesa de Física Aplicada, porque en Japón también se discute mucho la cuestión de las mujeres en la física, en la ciencia. Entonces ellos hicieron algunas recomendaciones como un equilibrio de vida y trabajo para cada persona tener sus horas de trabajo más ajustadas con su vida, con sus hijos, con su familia. También muchas veces promover ahora con el corona toda la gente está en la casa, pero antes, ¿no? Después que pasara la pandemia, como promover stay home y trabajar también muchas veces de la casa, también las formas de evaluar una persona, también educación científica, promover más que las niñas y las estudiantes del high school puedan ir a conocer cientistas, hablar con cientistas y percibir que hay como muchos cientistas que son mujeres, no solo hombres. Hay un otro dato que yo quiero comentar rápidamente, que hay muchas investigaciones ahora por el impacto de la pandemia en la investigación hecha por mujeres, con mujeres como primera autora. Entonces salió un artículo en Nature del mayo de 2020 discutiendo qué pasó en la pandemia, qué pasó con el trabajo de las mujeres. Entonces, una frase muy buena que ellos empiezan allí es como: estamos todos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Porque los hombres, ojo, los hombres tuvieron un aumento de su producción de trabajo. En cuanto a las mujeres, no, las mujeres tuvieron disminución. Entonces, eso demuestra claramente el papel de las mujeres científicas dentro de su casa. El hombre y la mujer están dentro de su casa en la pandemia del corona, pero los hombres tuvieron un aumento en su producción y las mujeres no. Eso quiere decir mucho. Y esos análisis hechos por el artículo de Nature analizaron 1,3 millones de autores de papers. Entonces, los datos son de 307,000 preprints. Entonces, son muchos trabajos científicos y eso es muy importante que uno se dé cuenta. ¿Por qué? Porque también la gente lleva mucho en consideración para dar dinero a proyectos, para invitación para talks, para que una mujer participe o un investigador participe de un programa de doctorado, tiene que tener publicaciones. Y ahora con la pandemia es injusto tener los mismos modelos, los mismos estándares de evaluación para las mujeres y para los hombres, si uno puede darse cuenta que los hombres tuvieron un crecimiento de producción en la pandemia y las mujeres un decréscimo, con la gente toda en la casa. Entonces, otro problema que yo digo que, bueno, problema entre comillas, que son la cuestión de padres en la ciencia, o sea, papá y mamás haciendo ciencia. Entonces, hay muchos estudios investigando la relación entre paternidad o maternidad y la producción científica. Entonces, aquí hay dos que yo he destacado, pero hay muchos otros. Y algunas conclusiones de estos estudios son que 45% de las mujeres entrevistadas no se sienten disponibles para trabajar en su casa después de salir del laboratorio, trabajar en la casa, y un 21% solo trabaja después que los niños están durmiendo. O sea, la mujer trabaja todo el día en la academia, trabaja la segunda jornada en la casa y tiene que trabajar como una tercera jornada después que los niños se duermen. Entonces, unos 60% de las mujeres sienten un impacto negativo en sus carreras después de tener un hijo. Eso es muy, muy mal, porque muchas veces las mujeres se sienten
castigadas por la academia cuando tienen un bebé. Entonces, muchas mujeres científicas no quieren tener bebé o dejan su carrera después de tener un bebé o se sienten castigadas, sienten que no es bueno, o sea, un impacto negativo. 56% dice que falla en sus deadlines después de tener el bebé. Después, las mujeres cientistas con niños pequeños dicen que no consiguen mucho investimento para sus líneas de investigación, no consiguen dinero. Y también durante el periodo de maternidad, la producción científica reducida y consecuentemente el número de citaciones. Y por eso, por no tener un número de citaciones alto, las mujeres no tienen la misma relevancia dentro de la academia. Entonces es lo que yo digo, una mujer por tener un hijo es castigada por la academia. Y en general el hombre no pasa el mismo, no pasa nada parecido. Entonces, también un ejemplo de una acción hecha en Brasil es que en Brasil es obligatorio que los cientistas que trabajen allá tengan su currículo en la plataforma Lattes. Entonces, desde el 2019 hay un campo opcional y secreto donde uno investigador puede incluir el periodo de maternidad o paternidad. O sea, ellos dicen, del mes tal al mes tal tuve un bebé, entonces la gente cuando va a evaluar su currículo puede tener eso en consideración, tener en cuenta la producción científica. ¿Por qué es importante la participación de las mujeres en la ciencia? La participación de las mujeres en física, en astronomía, va creciendo mucho en los últimos años y como yo dije, aún es muy baja. Entonces, tenemos las diferencias importantes, por ejemplo, destacadas en ese paper, donde demuestra que los teams, los equipos que tienen diversidad, pueden hacer un trabajo más creativo, más productivo, pueden tener muchas ideas distintas porque estamos haciendo el cambio de información de diferentes personas, vidas, experiencias, etc. Entonces, otro problema también es la cuestión del salario, ¿no? Tenemos aquí también que, por ejemplo, las mujeres en niveles, las mujeres en periodos iniciales de la carrera de física tienen salarios similares a de los hombres y la satisfacción similar. Pero cuando vas avanzando en la carrera, los hombres reciben un 10% más de salario que una mujer. Entonces todo eso impacta y es muy importante en la carrera de una mujer. Entonces tenemos como muchos problemas para resolver, no es como un problema. Entonces podemos solucionar uno de los problemas, pero hay como muchos. Entonces tenemos que hacer como iniciativas cuando las niñas son pequeñas en la escuela para demostrar que sí pueden progredir en la carrera. También otro problema dentro de la academia es la cuestión de que, segundo investigaciones, la referencia 15, que yo dejo después, ellos enseñan que las mujeres en la ciencia tienen sus correos electrónicos ignorados, como cuando una mujer envía un correo, un email para un investigador preguntando de una posición de doctorado, ellas tienen sus correos más ignorados que de los hombres. En general, en average, mujeres necesitan publicar 3 veces más papers en periódicos top nivel que los hombres para tener la misma posición académica. O sea, el hombre publica 1, la mujer tiene que publicar
estrés. Entonces también las mujeres son más susceptibles a sufrir como abuso o bullying en su carrera. O sea, las mujeres pasan por muchas cosas. También hay lo que he llamado efecto Matilda, que es el bias, como yo he hablado antes, el bias en las citaciones. Entonces, en general, los artículos, los papers científicos de las mujeres son más ignorados que de los hombres. O sea, aunque inconscientemente, los hombres son más citados que las mujeres. Entonces, lo que podemos hacer acerca de esto son tener más modelos de las mujeres para apoyar una a las otras. No solo tener el número más grande de mujeres quiere decir que el problema está solucionado. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para que las mujeres se sientan confortables en la carrera académica, tengan su sueldo, ¿no? Su salario, creo que es en portugués, su sueldo como igual de los hombres. También tenemos que de niñitas recibir juguetes de la misma manera que los hombres, los niños pequeños, juguetes que son como de motivación, no solo hay una plancha de ropa, una cocinita, no cosas que son así como de la casa. Tenemos que también hacer con que las niñas vean otros juguetes. La cuestión de los sueldos es muy importante, porque una mujer también tiene que tener su sueldo para vivir. Entonces, también tenemos que tener la ayuda de personas que son como más prestigiosas dentro de la academia. O sea, los profesores que son mayores, que ya están como hace mucho tiempo haciendo física, tienen que ayudar también a resolver esos problemas para que los jóvenes no tengan que pasar por todo. O sea, el trabajo no es solo de las mujeres, es un trabajo de todas las personas. También tenemos que tener discusiones acerca de abuso sexual, bullying, más abiertas dentro de la academia, porque infelizmente este es un problema que pasa mucho en la academia. Es el abuso sexual, el acoso sexual, el acoso psicológico, que muchas veces no es discutido. Entonces, esos son mis slides. Yo también tengo solo rapidito para compartir también. Tiene ese otro trabajo que yo no he incluido en la presentación. Creo que sí. Bueno, que se llama Comunidad Brasileña de Físicos, Diversidad, Equidad e Inclusión. Un primero diagnóstico fue hecho por muchos profesores importantes y que me gustó mucho. Y entonces, solo voy a enseñar rapidito aquí un análisis que ellos hicieron. Eso es el análisis de minorías en la ciencia. Entonces, tenemos en Brasil la porcentaje de personas que entran en high school, en licenciatura en física para la profesión de profesores, el degree de físico que no es profesor, la maestría y el doctorado. Entonces tenemos aquí como blancos en su gran mayoría, después preto, negro y pardo y otros, y NA, NC como que no quisieron contestar. Entonces tenemos, además de la problemática, como yo dije, de las mujeres en la física, la problemática de las minorías en la física. Y dentro de esto tenemos las mujeres. Entonces uno ve la brutalidad de la diferencia entre los hombres aquí en doctorado y las mujeres. Es como muy, muy distinto. Y creo que, no sé si tienen un otro plot que yo quería enseñar. No, ese aquí también. Ese plot también es importante
en ese trabajo por la cuestión de las minorías LGBTQI+. Entonces, las personas dentro de la academia que no son heterosexuales. Eso es otra cuestión. Entonces, si alguien tiene interés, yo he dejado el enlace de este paper que salió ahora, como ese mes o el mes pasado, no sé, no, marzo de 2020, o sea, de ese año. Y también he compartido en el chat el enlace de una libreta que fue hecha por algunos estudiantes de cómo podemos tener mejor comportamiento dentro de la academia en relación a la gente que no es heterosexual. Por ejemplo, muchas veces la gente dentro de la academia o de la física, no sé, una persona que es lesbiana y tiene una novia, entonces la gente siempre dice, ay, tu novio. Entonces, en esa libreta, ellos como te enseñan cómo hablar, cómo escribir correos, cómo invitar a la gente de una manera que no sea exclusiva, sino inclusiva. O sea, no usar las palabras como novio o novia, sino como, no sé, compañero, porque es en inglés como partner, como tu compañero o compañera, pero tenemos en español y portugués la problemática de lo femenino y masculino, pero no sé, si quieres traer a alguien o no sé, buscar palabras que no sea así como de definición, porque eso puede hacer una persona sentirse mal. Y dentro de la academia sabemos que hay también muchas personas que no quieren exponer nada por no sentirse como seguras o tener miedo dentro del ambiente, que no es como muy agradable. Entonces creo que eso que yo tenía para hablar de momento, y si tenéis preguntas, no sé, mi español como hace mucho tiempo que no hablo, creo que algunas palabras he hecho un portuñol, pero bueno. Gracias, Gabriela. Tu español es mejor que mi portugués, así que, mira, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio para comentarios y preguntas en el chat. Si alguien quiere activar su micrófono, pone como reacción la manito y nosotros vamos organizando y vamos dándole la palabra para que sea ordenado. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un placer tenerte en esta actividad. Somos del Departamento de Física acá de Zona Norte, fanáticos de tu página web, de tu YouTube. Gracias. Así que somos seguidores asiduos. Y sabemos inclusive de tu familia. Estuve mirando un video sobre tu experiencia y somos acompañantes de toda tu trayectoria. Te felicitamos por la maravillosa presentación. Tenemos dos participaciones acá en el chat. Primero agradecemos a Elisa Carvalho por compartir una página web justamente sobre los intereses de las jóvenes en la ciencia y cómo mantenerlos activos. Agradecemos por compartirlos. Pueden entrar después a la página que compartió la compañera dando un clic en el chat. Cintia Vicera hace el comentario que está de acuerdo, que hay que incentivar a las niñas desde chicas. Estaba pensando en esto cuando Gabriela hablaba, y se le vino a la cabeza, se recordó que los dibujos que miran los niños, en mayor parte son dibujitos que muestran profesionales que incentivan las profesiones de las mujeres a ser doctoras y veterinarias, y no científicas. Bueno, y después alguna felicitación más. La pregunta de Cintia entonces es si justamente coincide con lo que estabas planteando, ¿no? De que los dibujitos... Sí. Incluso hay como unas investigaciones que demuestran que cuando las niñas tienen como una edad de 4 o 5 años, si tú le pides que dibujen un científico, ellas siempre hacen dibujos de mujeres, pero cuando tienen como ya 10, 9, 11 años, ya los dibujos son de hombres. Entonces hay algo que pasa cuando las niñas están en formación, que algunas veces inconscientemente los profesores pueden hacer comentarios o decir cosas, que eso entra mucho en la cabeza de una niña. Entonces, creo que es como algo que uno tiene que pensar.
Perdón, Gabriela. Eso está muy relacionado con lo que tú decías de los patrones invisibles, es decir, hay como que está pautado por la sociedad que ciertas funciones lo debe cumplir las mujeres y ciertas funciones están como que dedicadas solamente a los hombres. Y como que está implementada invisiblemente esa como que cultura de que, como tú decías, que la mujer no puede llegar a ciertos rangos altos respecto a la ciencia y en general en cualquier ámbito. Sí, exacto, como las profesiones de hombres y las profesiones de mujeres. Porque eso no pasa solo las mujeres, sino muchas veces un hombre que quiere hacer una profesión que no es considerada de hombre, uno le dice cosas así como, no sé, pejorativas, ¿no? Como malas palabras. Y entonces, en Brasil hay mucho, no sé si en Uruguay hay la carrera de pedagogía, no sé si también se llama así, pero en Brasil la pedagogía es básicamente de mujeres y muchas veces un hombre que quiere hacer pedagogía, la gente hace bromas, como no ve como algo serio. Entonces todas las personas sufren con esto del machismo, no solo las mujeres, sino los hombres también. Además del estereotipo de como si muchas veces, bueno, de relatos de gente que ha venido en mi cadena, o de que las mujeres cuando hacen la carrera de física y se van así como muy maquilladas o con una ropa bonita, como hacen bromas, como, quiere tener pasar en el examen porque vienes así, porque el profesor es hombre, o, una mujer como así como tan maquillada no puede ser física, como la gente tiene unas ideas que no tienen sentido, como que si todas las mujeres que hacen física tuviesen que estar sin maquillaje, sin tacones, con una ropa así toda, no sé, mal vestida, algo así, ¿sabes? Ese tipo de relación que es como muy destruidora porque una mujer al final se siente mal por, por actuar como ella misma, porque no quiere llamar la atención, no quiere comentarios y todo eso acaba afectando en la carrera. Te saludan desde Brasil. Rafael dice, felicitaciones por la conferencia. Mi pregunta es, ¿por qué en la historia de la física cuántica no vemos referencias femeninas? ¿Podrías nombrar algunos nombres? Sí, yo he visto la pregunta antes, estaba buscando aquí en el libro para mostrar. Bueno, tenemos una mujer que fue como muy importante en la física, que es como Amy Noether. No sé si alguien ya escuchó hablar de ella, pero fue una física matemática como de las más importantes. Y el teorema de Noether, que es como de las simetrías en la física, de las quebras de simetría. Entonces, ella fue una mujer como muy importante en la física cuántica. Bueno, la física cuántica no nació de una persona, no nació de un día, no nació de una cosa. También tenemos Liz Meitner, que es la descubridora de la fisión nuclear. O sea, por Liz Meitner, como la gente tiene la fisión nuclear y infelizmente la gente pudo hacer una bomba nuclear. También en homenaje a ella hay un elemento en la tabla de química que es el meitnerio, no sé en portugués se dice meitnerio. Entonces, también es importante decir que ella fue la única científica, única persona en la ciencia que no quiso participar del proyecto de la bomba atómica, porque dijo que su descubrimiento no iba a estar relacionado con la muerte de personas. En cuanto a los otros científicos, todos sí participaron, ella no participó. Entonces también como todos los descubrimientos que hicimos las físicas, ¿no? Hicieron a lo largo de los años, contribuyeron para la mecánica cuántica. Por ejemplo, tenemos, no sé si tengo en mi libro, pero Madame Wu, que es una científica china-americana que por su experimento la gente descubrió una violación de la paridad CP en la física, que es carga paridad, y eso fue muy importante porque ella descubrió la cuestión de la paridad por su experimento, y bueno, ninguna de esas mujeres se llevó el premio Nobel, sino sus supervisores de tesis de doctorado. Entonces ese es otro punto que uno quizá no sabe de ellas,
pero porque conoce el nombre de su supervisor de doctorado o de su jefe de equipo, porque antiguamente, y bueno, creo que hoy en día solo 3 o 4 mujeres llevaron el Nobel de Física, entonces tampoco es un número muy grande. Así que, bueno, hay muchas mujeres. Helen Sosa pone muy buena la ponencia, me gustó mucho. Me gustaría saber qué te llevó a ti a estudiar ciencias y qué es lo que más te gusta de hacerlo. Bueno, lo que me llevó a estudiar ciencias creo que fue una combinación de muchas cosas. Yo hice, cuando estaba en el high school, bachillerato, no sé cómo se dice. Bueno, yo hice electrónica en una escuela técnica. Entonces, ya en ese momento me he dado cuenta que me gustaba mucho la ciencia, cómo hacer cosas relacionadas a eso, porque electrónica tiene como mucha física, pero aplicada, como uno no sabe de dónde viene, pero la aplica. Y también el segundo punto fue que yo dije algunas veces que he mirado una película de pseudociencia como Fake Science, que la odio hoy en día, pero que hablaba de mecánica cuántica de una manera muy mala. Y cuando yo miré esa película, yo pensé, wow, quiero hacer física porque voy a estudiar esto. Y bueno, hoy en día lo que hago es el opuesto de lo que hace esa película. Pero entonces lo que más me gusta hacer, no sé, no descubrir cosas, pero buscar respuestas para las cosas. Creo que es lo que más me gusta en hacer ciencia y hablar de ciencia para la gente como... Hola, Bueno, sí. Tenemos 2 participaciones más. Leo el comentario de Florencia Izaga. Dice que es una cuestión muy fuerte en nuestra sociedad el tema de la discriminación de la mujer. Y debemos principalmente nosotras mujeres, dice, unirnos y demostrar lo contrario. Gracias, Florencia. Leo las 2 preguntas de Sabio Lucas Lacerda. Gracias por participar. Dice, ¿cómo es la discusión sobre la participación indígena en la ciencia Salud de Brasil? Es una pregunta. Y la segunda pregunta que le hace es, ¿existe un movimiento internacional sobre la discusión de temas LGTB+ en la ciencia? Es tremendamente importante que se discuta especialmente para el diseño experimental en temas relacionados con biología. Esto evita que la gente quiera encontrar una cura para los homosexuales. Serían 2 comentarios que él hace. El primero con respecto al indígena y el segundo con respecto al LGTB. Bueno, en la física, la discusión de la participación indígena en la ciencia, yo no sé si sabería decir específicamente, porque los trabajos que yo he visto, de hecho la gente no hace esa discusión muy fuertemente. Creo que la discusión también sería inclusión de toda la gente en la ciencia, ¿no? Por eso yo he apuntado, hay la minoría de las mujeres, pero dentro de esa minoría hay todas como la gente que es indígena, la gente que es negra, la gente que es asiática, todo eso tenemos que hacer la discusión y sí, hablar también de los temas LGBT son muy, muy, muy importantes, porque eso también, como yo dije, hace con que la gente no se sienta como con miedo de decir que son homosexuales y eso no es ningún problema, o sea, la gente debería sencillamente normalizar y punto. O sea, no afecta en nada como eso que mucha gente dice, las mujeres no están diseñadas para hacer ciencia, pero no sé, tenemos algún problema o para hacer ciencia hay que tener alguna cosa que no tenemos, entonces creo que todas esas discusiones son importantes y sí, para evitar eso de cura para homosexuales. Bueno, yo creo que la discusión es muy larga y aunque hemos mejorado mucho en los últimos años, creo que estamos lejos de las mujeres y de las minorías en general, llegamos a tener un espacio más grande dentro de la academia. Por ejemplo, yo he ido el año pasado en la conferencia de física de mi área y habían como 300 y pocas personas y creo que 15 mujeres o 20 mujeres.
Entonces muchas veces estamos como, muchas veces las mujeres están en un salón de una presentación solas, como una mujer sola, y como 30, 40, 50 hombres. Y eso muchas veces es como difícil, aunque la persona no sea, de hecho, no escuche nada, nadie diga alguna cosa mala, el hecho de estar sola en un salón como con 20, 30, 40 hombres, ya es algo que de alguna manera te hace sentir más insegura, o es muy importante también tener a alguien que te pueda ayudar en si pasa algo que se pueda ayudar. Por eso yo siempre digo, las mujeres tienen que unirse y como estar siempre juntas porque así se hacen más fuertes, ¿no? Entonces creo que... Valeria del Río pide que nos comentes en qué estás trabajando en el momento. Bueno, yo ahora estoy en la transición bueno, más o menos la transición de mi primero postdoc para el segundo postdoc. Entonces, mi primero postdoc yo trabajaba en la parte de física teórica de partículas, haciendo cálculos computacionales como para entender la masa, la constante de decaimiento de partículas, de determinadas partículas, y estoy acabando de escribir el paper de este postdoc, y entonces ahora yo he decidido cambiar un poco mi área de actuación, y ahora estoy empezando, de hecho, ¿no?, a trabajar con Machine Learning, que es como enseñar al ordenador a hacer cosas, y inteligencia artificial. Entonces la idea del trabajo será como hacer estudios de análisis de datos de hospitales de una manera que se mantenga la privacidad, porque una cosa muy importante en el análisis de datos es la privacidad, especialmente cuando hablas de datos hospitalares o datos que envuelvan como cosas que la gente no puede saber. Entonces hay unos métodos que uno aprende a hacer un análisis de datos. Si por ejemplo, cada persona tiene su teléfono y nosotros tenemos que escribir un modelo que podemos entender lo que cada uno hace en su teléfono sin de hecho saber exactamente los datos en su teléfono. Entonces es un poquito diferente de mi área, pero estoy empezando y creo que va a ser divertido. No sé. Espero que sí. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de finalizar? Cintia Vicera subió en el chat un formulario, es solamente completarlo, ponen nombre, apellido, correo electrónico, cédula, y les enviamos el certificado de que estuvieron como asistentes en esta actividad, y también hay 2 preguntitas para evaluar la jornada. Bueno, si alguien quiere no comentar sé. algo más. Yo solo puedo hacer publicidad de los libros otra vez, por si acaso, si alguien quiere saber. Ese está en español, así puede entrenar. Mujeres de Ciencia, ese es bueno. Ese es Extraordinarias, Mujeres que Revolucionaron Brasil. Entonces, esos son solo de mujeres brasileñas que han hecho como cosas muy buenas. Ese también, Mujeres, Historias, 50 historias increíbles que mudaron el mundo. Ese también es como, cada página es de una mujer y cuenta la historia. Y esos otros 2, creo que son bien conocidos, que no sé cómo se llama en español ese libro específico, pero son como cuentos, creo cuentos de ninar, cuentos de dormir para garotas rebeldes. Esos son todos libros que uno puede leer así como antes de dormir o para conocer más de las mujeres en la ciencia, y yo los recomiendo. Veo un comentario que recién pusieron, Gabriela, que, bueno, felicitan por una excelente ponencia de Adriana JS, felicita por la ponencia, que le da mucho orgullo ver a una chica tan joven y que llegó tan lejos. Muchas gracias por el ejemplo que das y como divulgadora científica y por la lucha contra la pseudociencia,
Eso es maravilloso. Gracias. Gracias. Antes de darle el paso a la directora de la institución, quería agradecerte por la amabilidad de siempre. Desde el primer momento que estuvimos en contacto te pusiste en total disposición de participar de esta jornada, ni que hablar de tu simpatía y de tu humildad, ¿no? Porque la inteligencia y todo lo demás ya estamos al tanto. ¿Tá? Te agradezco, Vivi, le pasamos la palabra a la directora. Gracias. Bueno, Gabriela, como todos, agradecerte por toda la contribución. Como docentes y estudiantes de física, más que nada, creo que todos salimos más enriquecidos hoy con esta media jornada que lamentablemente tuvo que llegar al final. Pero más que como docentes de física y estudiantes de física, también nos hemos engrandecido como personas, que me parece que eso es fundamental, ¿no? Entender desde otra perspectiva cuál es el papel y el rol de la mujer, y cómo de alguna manera no estamos paralizados en el tiempo, y esto está siendo como una cuestión dinámica, ¿verdad? Y yo creo que como personas debemos criar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿verdad? Haciendo que nuestras hijas se empoderen y que nuestros hijos ayuden a empoderarlas. ¿Cierto? Yo ya soy madre, ya soy suegra, digamos, y estoy en esa campaña como madre y como mujer. Quería decir que aparte de la apertura de hoy, una cosa que les quería decir que me olvidé de relatar hoy, es que Gabriel García Márquez, nuestro escritor latinoamericano, un exponente de la escritura latinoamericana, escribió 100 años de soledad. Y en él relata toda la historia de la descendencia de Úrsula, en Macondo, ¿recuerdan? Úrsula también fue una mujer retratada a lo largo de la historia, que vivió más de 100 años, en la historia de Macondo, ¿no? En esa historia de Macondo. Y otra mujer que marcó la historia fue Simone de Beauvoir, la compañera a lo largo de la vida, más de 50 años de Jean-Paul Sartre. Entonces esa mujer pasó su vida reivindicando también el papel de la mujer. Y ella escribió un libro que se llama El segundo sexo. O sea, el segundo sexo evidentemente lo hace de forma jocosa, ¿verdad? Porque siempre nos pone como segundo sexo, primero el masculino y después el femenino. Si tendremos que cambiar todas esas cuestiones, ¿verdad? Porque ya no hablamos más del segundo sexo, del primer sexo, tenemos que abrir en nuestra cabeza. Y como educadores, ¿qué vamos a hacer? Los estudiantes y nosotros, que ya estamos finalizando la carrera, tenemos que tener todo esto en cuenta. Entonces, Gabriela, agradecerte enormemente por tu tiempo y por brindarnos toda la sabiduría y toda tu experiencia. Bueno, el Centro del Saber del Norte agradece tu presencia. Muchas gracias. Bueno, te agradezco la presencia. Y bueno, yo he dicho, creo, Ana Paula, que mi ciudad es en la frontera, que yo soy de Valle, que es como muy en la frontera con Uruguay. Qué lindo, también es de frontera. Bárbaro, bueno, gracias, nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, gracias, hasta la próxima. Gracias, adiós. Chao, chao. Buenas noches para ti, porque ahí ya es tarde. Obrigado. Chao, chao, que descanse. Gracias a todos.